Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí en el estudio de televisión de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nos encontramos en el evento Sala 310 Conversa con Harold May Nichols. Primero quiero agradecer por la oportunidad de estar acá, de tener el estudio, y voy a pasar a presentarles a quienes me van a acompañar en la entrevista al candidato presidencial. Primero, a mi izquierda se encuentra Christian Jurgensen, estudiante de cuarto año y colaborador del medio Sala 310. ¿Cómo te encuentras hoy día, Christian? Muy bien, un gusto estar acá. Qué bueno. Y más a mi izquierda, Ignacia Godoy, estudiante de tercer año y también colaboradora de Sala 310. Hola Patrick, ¿cómo te encuentras? Muy bien, qué bueno. Bueno, corresponde que introduzcamos a nuestro candidato. Ya saben que está aquí, le agradecemos que esté presente con nosotros. Así que, Harold Alfred May Nichols Secul. Nacido en Antofagasta, en 1961, entonces asumo que debería ser hincha de Antofagasta, ¿o no? Bien asumido. Es periodista de profesión, estudió en la escuela de nuestra hermana mayor, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es dirigente deportivo. Fue director de la ANFP entre 2007 y 2011 y tuvo cargos en la FIFA entre 1993 y 2012. Su último hito de gestión, director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Santiago 2023. Bueno, luego de reunir las firmas necesarias, ahora es candidato a la presidencia de la República en calidad de independiente. Ese es el gran currículum con el que llega hoy día, candidato. Bienvenido. ¿Algo que se me haya pasado o que deberíamos saber? Está bien con eso. Muchas gracias por la invitación. Tremendo gusto compartir con ustedes. Bueno, hoy día vamos a llevar 4 temas. Primero queremos hablar de periodismo, luego vamos a hablar de política, vamos a hablar un poco de deporte y también de temas de interés universitario para los jóvenes que esperamos que nos escuchen y también instalar el voto, que las personas puedan escucharlo, más o menos, que los jóvenes puedan escucharlo. Con gusto. Así que empecemos, Tomás, con periodismo y comunicación. Bueno, Caneto, un gusto que esté acá. Vamos a empezar con el bloque de periodismo y comunicación. El lunes pasado salió un informe de la Comisión Interamericana de Periodistas en la que se destacaban ciertas falencias que el periodismo enfrenta en nuestro país. Temas como la discusión de la ley Mordaza, las restricciones a la ley de a la información que puede traer la ley de lobby, o el poco avance en la ratificación de leyes para la protección de periodistas son los puntos principales que se trataron en este informe. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ve usted personalmente la situación del periodismo en nuestro país? Bueno, respecto a esas leyes, esa que se ha denominado la ley Mordaza, me parece no muy apropiada. Me parece que debiera reestudiarse, repensarse. Involucra, entre otras cosas, la autocensura. Yo creo que no hay nada peor que la autocensura, e incluso peor que la censura. Así que a mí me parece, no me parece muy interesante. Respecto del periodismo, siento que lamentablemente hemos perdido muchas fuentes importantes, al menos para los que yo estuve en los años 80. El tema de la prensa escrita, sobre todo en la prensa escrita en papel, diario, periódico, se ha perdido mucho y también hemos perdido mucho en este tema de que las redes sociales o las páginas de noticias de internet se miden a través de cuántas visualizaciones tienen. Entonces el título muchas veces no va en concordancia con el artículo. El título es muy llamativo para que tú entres o para que te detengas ahí, pero el artículo no dice relación con el título, y ahí yo creo que le hace un flaco favor al periodismo esto de tener que buscar, como dicen ustedes los jóvenes, los likes o lo que sea, y yo creo que lo que hay que buscar siempre es entregar la información correcta de manera objetiva, y ahí hay como un tema que no es menor en el periodismo actual. Por supuesto. Entonces usted en un gobierno suyo ¿se comprometería a solucionar estos problemas en relación al periodismo? No, porque no es un problema del gobierno solucionar el tema del cómo titulamos la noticia o cómo la desarrollamos, pero sí a buscar la fórmula siempre de que la comunicación sea mejor, más efectiva, y que la objetividad esté siempre presente y que no sea el like lo que te lleve a leer, sino que el contenido de toda la nota. No es fácil, pero yo creo que eso es el buen periodismo, es que tú leas todo el contenido y a través de lo que leíste lo entiendas, y no que te quedes con el titular que a veces te entrega información no 100% certera o no el 100% de lo que quiso transmitir alguien.
Candidato, las fake news se han convertido en una amenaza para la democracia, sobre todo en épocas electorales. ¿Qué medidas o estrategias usted impulsaría para combatir la desinformación en Chile? Mira, respecto a las fake news, siempre han sido un tema donde dañan la democracia y el sistema. ¿Cuál es la primera fake news que se conocen o que se conoce? El dueño de un periódico en Boston al mismo tiempo era dueño de unas plantaciones de naranja y fue incapaz de, por la razón que sea, de vender su producción de naranja. Y cuando veía que se iba a quedar con todas las naranjas, hizo un artículo diciendo que tomando jugo de naranja en la mañana hacía muy bien para la salud. Vendió todas las naranjas. No hay ninguna base o evidencia científica de por qué escribió ese artículo, y así como naranja podría ser manzana, pera, lo que fuera. Entonces, y hoy día han pasado más de 100 años, esto todavía creemos que tomar un buen jugo de naranja nos va a hacer bien para la salud, lo que hace bien, pero parte de una casi fake news, o sea, no es algo nuevo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Que lamentablemente se ha multiplicado el efecto de estas fake news. Entonces pasa a ser una noticia que es falsa o que tiene ribetes de falacia, a ser verdadera, a tomarla como verdadera por la comunidad, porque te dice lo leí en tal parte. Y ese es el gran problema. Esto debiera tender a desaparecer, debiéramos tender a ser responsables y no publicarla. Pero, ¿cuál es el inconveniente legal que hay detrás? Tú podrías poner todos los artículos en una ley, pero usa un sistema cualquiera o viene la noticia desde otra parte y ya desde otro país, ¿cómo la frena? Yo creo que es un tema más que de leyes, más que de normas jurídicas o normas de cualquier tipo, es un tema de educación. Saber interpretar el contenido de lo que te están diciendo, y si tú captas que no es real, dejarlo inmediatamente afuera y no empezar a divulgarlo y a multiplicarlo, porque ese es el efecto, que lo leí, pucha, y después me doy cuenta que esto pasó hace 15 años atrás, las imágenes son antiguas, etcétera, y ya lo difundí, y cuando ya lo difundí ya perdiste el control absolutamente. Usted ya lo mencionó antes, que el periodismo desde que usted egresó y ahora la actualidad es muy diferente. Estamos en un entorno digital que va muy rápido, no nos medimos por los likes, todo eso. Entonces, mi pregunta es ¿cuál cree que es el rol de los periodistas ahora? ¿Qué deberíamos hacer y en qué deberíamos prepararnos nosotros? A ver, yo cuando estudié periodismo, nosotros escribíamos en máquina de escribir. El laboratorio era un laboratorio de fotografía donde habían productos químicos que te sacaban la fotografía, mandé telex, o sea, y vi la lineotipia cuando ponían con los dedos al revés las letras, o sea, tú escribías y no sé, pan, y el tipo tenía que poner nap, cosa que después cuando lo imprimía venía al derecho. Yo todo ese proceso lo vi, o sea, es bastante antiguo mi periodismo, pero nunca he creído o nunca he cambiado mi forma de pensar. Los periodistas tenemos que informar de manera objetiva, pero además, esto he tenido muchas y serias discusiones con varios colegas, tenemos que educar, tenemos un rol educativo en el trabajo que hacemos. No es solo informativo, no es solo dar a conocer la noticia, también hay un tema de trascender en la comunidad para que la comunidad adquiera más conocimiento a través de lo que nosotros los periodistas entregamos. Eso genera mucha discusión porque te dicen que no, que para eso hay otras instancias. Yo sigo creyendo que el periodismo no solo es informar, también es transmitir conocimiento. Perfecto. Nos vamos un poco a otro tema, hacia la política. Cristian ahí tiene una pregunta preparada para eso. Bueno, su eslogan de programa es devolver el alma a Chile, y usted lo retrata como volver a conversar, generar diálogo. Si ganan las elecciones, ¿cuáles serán sus criterios para armar el equipo que gobernará el país? ¿Y cuál será, como, en cierto sentido, cuál será su selección nacional? La selección nacional siempre la integran los mejores, los más preparados, los más capacitados y los que en ese momento pueden representar mejor a Chile. A veces hay alguno que es mejor pero está lesionado y no puede jugar o está suspendido, que es el peor de los casos. Por lo tanto hay que buscar a los más preparados en esa instancia. Nuestro eslogan es devolverle el alma a Chile a través de conjugar en forma permanente 3 verbos: unir a Chile, servir a Chile y escuchar a la ciudadanía. Cualquiera de que esté en este equipo de los más preparados o los mejores
que entienda que sin conjugar estos tres verbos no lo logramos, no me sirve por mucho que sea el mejor. Tiene que ser capaz de entender que hay que unir a todo el país, basta de esto de que estamos los buenos contra los malos, hay que ser capaz desde todo punto de vista de entender que estamos para servir al país y no para que el país nos sirva a nosotros. Y en tercer lugar, escuchar a la ciudadanía. No me sirve de nada tener al mejor de los ministros si va a estar todo el día encerrado en su oficina. Eso no es la labor de un ministro. El ministro tiene que, por ejemplo, no sé, ministro de Energía. Nosotros tenemos hoy día en Chile el campo de la energía solar. Somos líderes mundiales en eso. Si él no va donde se produce la energía solar, que normalmente es desde Serena hacia el norte, si él no entra en contacto con las comunidades que están, no camina el tema. Él tiene que saber eso. Y el ministro, no sé, de Transporte, si no sabe que el puerto terrestre aquí en los Andes está teniendo un inconveniente, tendrá que ir a hablar con el ministro de Obras Públicas y decirle, ¿sabe que así no camina? Porque cuando cierran el paso, las filas de camiones son interminables y podría seguir, ¿no? Entonces, esos tres, y eso hay que hacerlo actuando en base a la mesura, a la cordura. No sirve, no es mejor el que grita más fuerte, no es mejor el que transmite, no sé, no, mejor es el que realmente entiende lo que la ciudadanía quiere y actúa en ese sentido. Y eso se hace con tolerancia, escucharlo a todos, y con mucha templanza, porque a veces uno escucha cosas que no quiere escuchar. A nadie nos gusta escuchar que nos critiquen. Y hay que tener la templanza. Y todo eso, y ahí lo conjugo todo, dialogando para llegar a consenso. Ese es nuestro gran proyecto de gobierno. Siguiendo eso, usted es el candidato de más centro que hay entre todos los candidatos para estas elecciones. De más centro, de centro, ¿no? No hay más centro. El que está más al centro. Ah, ya. ¿Es difícil ser independiente? No, es fácil. No tengo compromisos con nadie. Yo voy a tomar a los que están más preparados. Mi mochila no trae ninguna piedra. El que perdió una candidatura a diputado no tiene asegurado un trabajo conmigo. Yo no tengo compromiso. Yo voy a elegir a los que quieran venir dentro de esto que dije anteriormente. Los que están involucrados obviamente adquieren compromiso, porque por algo están trabajando todos en un mismo sector político, partido político. Al ser independiente, yo puedo llamar a cualquiera, que creo que es el más preparado, aunque tenga ideas distintas a las mías, pero es el más preparado. En cambio, cuando yo estoy en un partido, vámonos al deporte, yo juego básquetbol por Esportiva, no puedo llamar a alguien de Árabe a jugar a mi equipo, tengo que jugar con los de Esportiva nomás. Y esto es lo mismo, no es muy raro, casi no ha pasado, de que alguien de un sector llame a alguien del otro sector que es el más preparado, y al contrario, pues lo bloquean. En cambio, como independiente, tengo plena libertad de elegir a quienes yo creo que van a ser mejor para el país. Hace unos días, Marco Enríquez Ominami publicó un video en sus redes sociales utilizando la inteligencia artificial. Incluso aparece él mismo. ¿Usted usaría esta herramienta para una campaña presidencial? No tengo capacidad de entender eso como para usarlo. Marco tiene la habilidad de poder hacerlo, es menor que yo, está preparado más para la tecnología que yo, entonces yo prefiero hacer las cosas yo. Todas las partes que hablamos estamos nosotros, salvo evidentemente los perritos cuando hablan, hay inteligencia artificial detrás, pero cuando aparece en persona, ciudadanos, toman comunes y corrientes. ¿Y cree que eso puede ayudar a comunicar mejor o puede cruzar una línea ética? ¿Qué cosa? La inteligencia artificial. Depende cómo la utilices, puede dar la sensación, sobre todo aquellos que no somos capaces de interpretar si es que es inteligencia artificial o si son tomas normales, de que hay algún acto o algún evento donde hay más de lo que debiera haber, o etcétera, ¿no? O sea, con inteligencia artificial seguramente recuperaría el pelo rubio que ya no tengo ya. Pero yo no voy a hacer eso. Las canas las tengo puestas. Bueno, poniéndonos en el hipotético caso de que no llegara a pasar a segunda vuelta, ¿a qué candidato apoyaría?
Es que ese caso no lo tengo en cuenta. Yo estoy seguro que vamos a sacar un voto más que el que salga tercero en primera vuelta. Por lo tanto, vamos a estar en segunda vuelta y ahí nos vamos a apoyar a nosotros mismos. Claro. Bueno, igualmente, pasándonos al tema de los candidatos, siguiendo esa línea, quería preguntarle si es que existe algún candidato dentro de los actuales al cual no le brindaría apoyo en caso de ser llamado al gobierno en el caso de un gobierno eventual de un candidato que llegara a ganar. Mira, yo nunca me he negado cuando me han pedido las autoridades del país, en el fondo el país, Chile, nunca me he negado a ayudar en nada, siempre he estado dispuesto. Ahora, evidentemente que si me piden hacer algo donde va contra mis principios, contra los valores con los que yo me crié, sea el que sea, le voy a decir que no. Si es que me invitan a hacer algo que va contra toda norma lógica, desde mi punto de vista, porque para otros puede ser muy lógica, yo le voy a decir que no. Pero si me piden ayudar en cosas que van en beneficio de toda la comunidad, lo más probable es que diga que sí, digamos, pero no ahora, sino que ha sido una conducta de vida de siempre y va a seguir siendo así después, de eso no tengo duda. Claro. ¿Y qué candidato no comparte con sus valores? Hay varios. Si los puede nombrar. Uno. Me cuesta mucho compartir algunas cosas de Johannes Kaiser, me cuesta mucho compartir ese trato que tiene hacia las mujeres. Me cuesta mucho entenderlo, más que compartirlo, pero solo entenderlo, por mucho que haya sido años atrás, lo que él escribió, me cuesta mucho entenderlo. Me cuesta mucho entender al profesor Artés, que sigue lo que fue, no sé, cuando estábamos en dictadura, sigue pegado con ese discurso. Me cuesta mucho entenderlo, digamos. Me cuesta más entender a Johannes, sí, pero a los dos me cuesta mucho entenderlo. Bueno, nos vamos un poco hacia la temática estudiantil o de interés universitario. Lo primero que yo le quería pedir es que si podría hacer un diagnóstico de nuestra generación. ¿Cómo ve a los jóvenes hoy en día? Yo tengo dos hijos, mis dos hijos menores son estudiantes universitarios. Uno tiene, espérate, deja calcular bien porque después me retan, 22 y el otro tiene 24. Y tengo otros tres que son mayores de 31, 32 y 34. O sea, hay harto espacio entre los dos. Con la misma madre, así que no es que vengan con genes distintos, son exactamente iguales. ¿Qué veo yo de esta generación respecto de la anterior? Que esta generación, a raíz de la pandemia, se acostumbró demasiado al teléfono o a los aparatos tecnológicos para recibir información. Además, las universidades, corríjanme, pero normalmente graban las clases. Cuando yo hice clase tenía que mandar la clase el día antes para que todos la tuvieran, etcétera, etcétera. Hay una serie de variables que antes mis otros hijos no las tenían y ahora las tienen. Eso hace que esta generación tenga acceso a la posibilidad de aumentar su conocimiento en forma radicalmente superior a lo que fue la mía, que íbamos a la biblioteca y con papel y con tinta, a la de mi otro hijo, que recién empezaba el auge del internet, que lo más conocido era el Rincón del Vago para hacer tareas, pero no para aumentar el conocimiento. Me imagino que se ríen porque ninguno lo usó, el Rincón del Vago. Y hoy día ustedes tienen una posibilidad única en la historia de la humanidad de aumentar su conocimiento porque te ayuda una máquina. Eso no existía antes. Tú aumentabas tu conocimiento buscando la información. Hoy día una máquina te ayuda. Y si tú lo haces bien, la capacidad de entender qué pasa en la sociedad para ustedes es gigantesca respecto de lo que pasó con mi generación. No hay punto de comparación. Eso solo se logra si es que son capaces de pensar en el momento de que buscan la información. Si solo la buscan para hacer copy and paste, no se logra. Claro. Pero si la buscan, la leen, la digieren, la comparten y otro encontró otro y otro, el conocimiento va a aumentar de manera vertiginosa. Entonces, ahí hay una gran diferencia porque la pandemia generó, dado que había que ir al colegio en el teléfono, generó este ambiente de aumento del conocimiento de manera impresionante, y aquel que, esto lo digo siempre,
el que no se suba a este tren se quedó afuera, porque así viene. Puede que no nos guste, puede que nos incomode, puede que no sea lo que andamos buscando, pero de que viene el uso de la inteligencia artificial para aumentar el conocimiento, no es posible frenarlo, o yo creo que no es posible frenarlo. Yo estuve en el Silicon Valley hace un mes atrás, estuve en Stanford, fui a clase en la Universidad de Harvard, y me encontré con que todos tienen esto en mente, y se tiende a creer que lo que va a pasar es que se va a parar un robot y les va a dar la clase. Eso es lo que se tiende a creer, y todos te dicen que eso no hay ninguna posibilidad. Van a haber 3 entes que son clave, sobre todo en la educación básica y media: el alumno que quiere aprender, el joven que desde que uno nace quiere aprender, que siga queriendo aprender, el padre o la madre o el apoderado o el abuelito, el que sea, que quiera compartir conocimientos con su hijo. Entonces hoy día, no sé, estamos estudiando la Revolución Francesa o Napoleón, la guerra napoleónica, y el chico lo está estudiando, el padre en un minuto puede saber tanto más como él sin necesidad de haber ido a clase. Busca, lo lee, comparten, hablan y sacan... y el profesor que transmite los conocimientos apoyado en inteligencia artificial. Eso es lo que están pensando en estos lugares de estudio. Nadie está pensando que se va a parar un robot y va a repetir todo lo que hay que decir y todos los alumnos van a copiar como si fuera... No, todos te están diciendo, para esta generación y las que vienen, aquí hay un camino para aumentar el conocimiento de la civilización. Y eso no ha pasado nunca en la historia. Y hay una segunda derivada de esto, que nunca ha pasado en la historia. Nunca se escribió tanto como se escribe ahora. Porque todos, cual más cual menos, escribimos fácil unos 100 WhatsApp al día. Nunca se escribió tanto como ahora. Antes se hablaba más, ahora se escribe más. Y ese es otro gran desafío de poder escribir, y al escribir, transmitir lo que queremos transmitir, porque es un desafío cuando uno escribe y tira una broma en el WhatsApp, que el otro entienda que es una broma y que no lo está agrediendo. Eso requiere también pensar. No es solo, cuando no lo hacemos, de vuelta te viene un palo gigantesco, tú dices, oye, si era una broma, el palo ya te lo pegaron. Ya. Claro, totalmente. Entonces, el pensar en esta era del conocimiento, para todos ustedes y toda su generación, es el tremendo desafío. Y para la mía, ponernos a la altura, porque si no, si ya no nos pescan, ahora sí que no nos van a pescar nunca más. Bueno, quería preguntarle al respecto de esto que estamos conversando, ¿qué le ofrecerá su eventual gobierno a nuestra generación? ¿A su generación? Sí, a nuestra generación. Les vamos a ofrecer básicamente la posibilidad de estar en la vanguardia en el tema de inteligencia artificial. Nosotros creemos que Chile tiene una capacidad única para introducirnos ahí y no salirnos de ahí. Creemos que tenemos la capacidad, el talento, ustedes y todo, un manejo impresionante de las redes y toda esta cosa, y además está la capacidad técnica. Veo la foto de Valparaíso de fondo, y Valparaíso es una de las ciudades con mayor capacidad técnica en transmisión de datos, sí, en 5G y esas cosas. Claro. Y a eso le agregamos un tema que es un tema muy largo de discutir, pero nosotros en Chile podríamos poner estos grandes centros de base de datos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que estos grandes centros necesitan mucha agua para enfriar las máquinas, y eso viene... Y con el problema de la sequía que tenemos, nos incomoda hacerlo en los grandes centros urbanos donde no hay mar. Nosotros postulamos que todo esto hay que recibirlo y hay que ponerlo donde sí podemos desalinizar el agua, y esa agua usarla para enfriar, y entonces así no le hacemos daño. Además que la sal después la transformamos o en minerales o simplemente en sal, para que la usen en los países donde hiela mucho, para tirarla en el camino, para que el camino no quede con hielo. Y lo que hemos diseñado es lo que hemos llamado, para hacerlo en Chiquique y Pisagua, en el norte, a la altura de Huara, la ciudad del sol, donde la juventud puede investigar todo lo que es el tema de la desalinización, de la energía solar, todo lo que es el tema del desarrollo urbanístico de una ciudad moderna, y finalmente el cómo crece una comunidad cuando se va trabajando de manera entre todos
como se llama, construyendo, no solo que venga alguien y te diga esto es así, sino que la comunidad vaya construyendo. Esa Ciudad del Sol, que la ciudad sería la única ciudad moderna de América Latina, bueno, no, en México hay una, de México hacia abajo, podría ser un gran motor para que a alguien se le ocurra la Ciudad del Viento, a otro se le ocurrirá la Ciudad de la Nieve, a otro empezará a sacar energía del mar, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos capacidades únicas y tenemos que ser capaces de entregarle a ustedes la posibilidad de que hagan estos desarrollos para beneficio del país en el futuro. Candidato, volviendo a los temas de interés universitario, ¿va a apoyar la tramitación del FES? Sí, claro. De la nueva reforma que hizo. Sí. Sí, claro. Ahora ahí se me genera un problema, y tengo que decirlo, que no es justo que aquellos que pagaron reciban un trato igualitario a los que no pagaron. El que pagó debiera tener algo ahí, ¿no? Porque el que pagó lo que tenía que pagar, frente a su compañero que no lo hizo, claro, ahí hay como una inequidad que no es menor, digamos. ¿Y qué propone para esos casos? Para esos casos tendremos que ver que los que pagaron reciban algún beneficio extra. Por ejemplo, y esto solo como ejemplo, si están en situación de ir a estudiar un doctorado o un magíster, que el Estado apoye eso porque él lo cubrió y él después vuelva al país a entregarle un par de años, como el que no pagó, bueno, ahí ya no tenga los mismos puntos, si quiere, el mismo puntaje o algo. No es que se le va a negar la posibilidad, exacto, pero frente a uno que pagó, que siempre el que pagó tenga al menos una ventaja. Me parece que sería de justicia una cosa así. Bueno, candidato, para ir más o menos cerrando, estamos más o menos a 3 semanas de las elecciones presidenciales. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes para que asistan a votar, para que se informen y participen de este proceso democrático? Bueno, el primer mensaje es con lo que termina tu pregunta: la democracia no la podemos perder. Los que vivimos cuando estaba perdida en la dictadura sabemos lo que significa perder la democracia. Eso. Los que no lo han vivido nunca creen que da lo mismo, no da lo mismo. Mantener la democracia es una obligación de toda la ciudadanía, desde el número 1 hasta el último, digamos. Todos tenemos que mantener. ¿Cuál es la única manera en donde podemos ejercer nuestro derecho a mantener la democracia? Es concurriendo cada vez que hay una votación a votar. Que nos da lata, que hace frío, que queda muy lejos, que hace mucho calor, que tengo que hacer una cola de no sé cuánto rato, es verdad. Ese es el costo de mantener la democracia. No puede ser gratuito. La democracia no se mantiene con discurso, se mantiene con acción, y la única acción para mantenerla es ir a votar. Y ahí tenemos una segunda obligación. Fuimos a votar, no podemos llegar ahí y a ver moneda al aire, moneda al aire, moneda al aire. Esa es una irresponsabilidad. Y mientras más preparados, como son ustedes, estudiantes universitarios, no pueden llegar al tufómetro, a ver por quién voto y a este. No, eso es una irresponsabilidad. Todos tenemos que analizar, pensar y ver bien por quién vamos a votar. Después votan por mí, pero bueno, eso no, edita eso porque si no se corta. Corte. Pero todos tenemos que estudiar por quién vamos a votar. No puede ser que lleguemos y digamos, uy, qué lata. Y ahí es donde viene un tema que no es menor. Siempre está la posibilidad de anular el voto porque ninguno te satisface, o dejarlo en blanco, casi por lo mismo. Yo creo que cada vez tenemos que usar menos esa posibilidad. Cada vez hay más información con mucha facilidad de encontrarla. Por ejemplo, solo lo digo como ejemplo, veníamos desde Santiago en la mañana y estábamos analizando, y uno de los muchachos que venía conmigo dijo, mira, el programa de gobierno tuyo lo mete en el programa que hicimos, lo mete en inteligencia artificial, qué sé yo, y te hace un podcast de 25 minutos que ellos te dicen de qué se trata. O sea, ni siquiera tienes que darte el tema de leerlo, así como se hace con el mío, se debe hacer con el de los otros 7 candidatos. Y yo creo que esa es una obligación de informarse y votar informado. No ir a votar, o votar al tuntún, o votar en blanco, salvo que ninguno te dé ninguna satisfacción y todos te parezcan que no corresponden, es dañar a la democracia. Y eso es un daño al final del día
que termina siendo muy, muy doloroso como lo hemos vivido. Sí, yo lo viví en dictadura y lo sigo viviendo. El dolor no, cuando se pierde la democracia, el dolor no pasa cuando vuelve la democracia. Perfecto. Se mantiene en el candidato. tiempo. Bueno, con esa invitación a votar, a informarse, porque están las posibilidades, le agradecemos el tiempo, que haya estado aquí con nosotros, que haya entregado sus ideas, y eso, más que nada, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, y en 2 años más y en 1 año más lo espero como colega. Por supuesto, un gusto. Muchas gracias. Gracias.